Queridos y queridas hermanas de la comunidad de charlas bíblicas, tengan ustedes las muy buenas noches o las muy buenas tardes. Los saludamos, queridos hermanos, desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana, este 16 de octubre del 2024, acá en México ya en otoño, ya fresco el ambiente. Y mis queridos hermanos, pues nos encontramos nuevamente en el programa número 37 de esta carta epístola de San Juan, que ya estamos en la recta final del capítulo 5, en la recta final del capítulo 5 de esta carta. Nos damos el tiempo para saludar a todos aquellos nuestros hermanos que nos escuchan en toda América, todos nuestros queridos hermanos que nos oyen en América y a los que nos oyen en el continente europeo de habla hispana, nuestros queridos hermanos en España y en Europa, en Alemania también. Les mandamos un fuertísimo saludo y ya estamos listos aquí para poder transmitir. Ya se encuentra con nosotros nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Mi querido hermano, ¿cómo estás? Pues muy contento, hermano, de volverte a ver, de saludarte, de compartir contigo estas charlas Gracias, bíblicas hermano. y bueno, pues también muy contento de la compañía de nuestros hermanos y hermanas que ya comienza a hacerse presente aquí entre nosotros, a todos ustedes, hermanos y hermanas, un fuerte y cariñoso abrazo de nuestra parte. Y como dices, hermano, ya en la recta final de esta primera carta de Juan, que nos ha deparado muchísimas sorpresas y hemos aprendido mucho de Dios, de Cristo y de su doctrina, de su enseñanza, de sus caminos. Y bueno, pues esto ha repercutido en una bendición muy grande para nuestras vidas personales. Y así confiamos, ¿verdad, hermano? Que esto sea de la misma manera para todos nuestros oyentes, para los Claro, que se reúnen con nosotros aquí en directo, para todos aquellos que se conectan con nosotros a través de las retransmisiones eh, que se hacen por medio de nuestros hermanos, a través de sus perfiles personales. Mucho gusto en saludarlos a todos ustedes, los que sabemos que nos escuchan de manera diferida. Reciban de nuestra parte un fuerte abrazo, un agradecimiento en especial a nuestros hermanos Jesús Lozada de la Ciudad de México y Roberto Magaldi de la Ciudad de La Plata, que nos ayudan en diversas cosas para que este programa pueda llegar a, a muchas más personas. Muchas gracias a ustedes y hermano, pues más que dispuestos para continuar con este apasionante estudio, hermano. pues muy bien, hermano. Pues estábamos prácticamente leyendo los versículos del versículo 13 hasta el versículo 21, que eran ya la última parte de la epístola, y habíamos ya comentado gran parte de lo que refiere aquí el apóstol en repetidas ocasiones, ese énfasis en el sabemos, en el Creo que nuestro hermano se nos congeló tantito. Esperemos un segundo, hermanos, en lo que lo tenemos de vuelta.
Bueno, no sé si si me están escuchando a mí, y si este es el caso, pues, hermanos, continuando con lo que decía nuestro hermano, estamos ahora estudiando los versículos que van del 13 al 21 del capítulo 5 de Primera de Juan. Y se han destacado varios temas muy interesantes y confiamos en que esta noche veamos un par de ellos, cuando menos, que estoy seguro van a resultar de su mayor interés. Y pues vamos a completar con esto los diversos temas que nos tiene deparado aquí el Señor en esta carta de Juan. Quizás yo creo que en esta noche vamos a hablar sobre el pecado de muerte que se menciona en los versículos 16 y 17. No sé, mi hermano yo creo que nos dará una visión más completa. Estaba refiriendo a los hermanos en tu momentánea ausencia, hermano, que quizás veamos uno o dos de los temas finales de este capítulo 5, algo sobre el pecado de muerte, que creo que será de mucho interés para nuestros hermanos. Sí, estaba yo comentando cuando hubo aquí el retraso de transmisión. Estaba yo comentando que la última porción de este capítulo 5 abarcaba del versículo 13 al versículo 21 y que se nos habían quedado estos dos versículos que tú estabas comentando en este momento. La pregunta sería, ¿quieres que le dé lectura a toda la porción o que Sí, nada más hermano, leamos los... pues ¿Le es doy muy lectura a poquito, todo? hermano, no es gran, no, yo creo que conviene que volvamos a tener presente el Muy bien. contexto. Entonces procedo a leer. Procedo a darle lectura a mi querido hermano. Adelante, mi querido hermano. Dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 13 de la epístola de San Juan, primera epístola de San Juan. Voy a darle lectura, queridos hermanos, de la Biblia textual 4. Y dicen, estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escuchará, nos escucha. Y dice, y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y él le dará vida a los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte, acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y con esto termino la carta. Y querido hermano, si quieres, bueno, ya en general comentamos esta porción y nos habíamos quedado en el versículo 16 en el sentido de que no tocamos este aspecto que dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y él le dará vida a los que no pecan para muerte.
hay pecado para muerte. Acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Me gustaría oír tu opinión con ¿Cómo no, respecto a hermano? esto. Con mucho gusto, hermano. Yo creo que, fíjate que Juan no aclara mucho aquí en qué consiste este pecado para muerte, pero yo creo que no nos cabe duda de que esta expresión de pecado de muerte o pecado para muerte, se puede traducir de las dos maneras, pues era bien conocida de los lectores de Juan. Quizás por esto Juan no entre muchos detalles al respecto. Pero fíjate que los comentaristas, inclusive los comentaristas que son desde antes de que surgieran los famosos padres apostólicos, han debatido sobre su significado y pues realmente creo que nos ha alcanzado este debate. El pecado, el pecado de muerte o el pecado para muerte, yo creo que no se refiere a un pecado que pueda castigarse con la muerte física, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan ustedes allá en Hechos 5, los primeros creo que 10, 11 versículos, donde el autor de los Hechos nos cuenta de aquel hombre y su mujer, Ananías y Zafira, que tratan de engañar al Espíritu Santo, reteniendo cierta parte de una propiedad que habían vendido. Y mueren los dos. Muere primero Ananías y Zafira, su esposa, inmediatamente casi después. Yo creo que no estamos hablando aquí en el caso de Ananías y Zafira de un pecado de muerte que se castiga con la muerte. O como en el caso de aquella persona, ¿te acuerdas? Aquel supuestamente joven que fue entregada a Satanás en Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 5, porque tenía relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su padre. Ni tampoco yo creo que se refiere este pecado de muerte a aquellos que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde dice que por no discernir el cuerpo del Señor había enfermos y débiles, y había algunos que ya dormían, es decir, que habían muerto. Yo creo que en ninguno de estos tres casos donde nos encontramos situaciones, digamos, tan extremas como estas, están contempladas, en mi opinión, en este concepto de pecado de muerte, dado que la vida con la cual se contrasta aquí el pecado de muerte es la vida eterna. Y Juan, pues, afirma aquí en esta carta que no todo pecador puede recibir vida, en este caso en respuesta a la oración de otro creyente. Y establece, por supuesto, aquí la distinción entre el pecado que no es de muerte y el pecado que es de muerte. Y dice aquí que los cristianos pueden orar por aquella persona que ven, dice que comete pecado que no es de muerte, y por medio de la oración le dará vida. Y por el otro pecado, el que es de muerte, Juan no manda que se ore. Y por supuesto, Juan mismo aclara aquí que toda injusticia es pecado en el versículo 17, y en un sentido, pues todo pecado es, hablando espiritualmente, es pecado de muerte, ya que la muerte es el castigo del pecado, es la paga del pecado, como sabemos de otras escrituras como Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, o el mismo Jacobo en su capítulo 1. Entonces, de entrada,
yo creo que el pecado de muerte no se refiere a un pecado pues que se castiga eh, con la, con la muerte física. Pero por supuesto nos surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Y se han dado, por supuesto, a lo largo de todos estos años, imagínense, decíamos desde los padres subapostólicos, los padres apostólicos y muchísimos hermanos, ¿verdad? Yo creo que hay de todas estas interpretaciones, yo creo que se destacan de manera particular dos. Dos. Una, en el sentido de que este pecado de muerte es la apostasía. Y otra, la segunda, que el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a examinar un poquito, vamos, sin detenernos mucho, cada una de estas dos. Es decir, el pecado de muerte es la apostasía. Bueno, pues los defensores de esta interpretación afirman que el pecado de muerte no se refiere a un pecado específico, ni siquiera a una reincidencia, es decir, en volver a caer en un pecado, sino más bien se refiere a una negación total de Cristo, una renuncia absoluta a la fe. Esta es la apostasía. Y los de esta opinión, por supuesto, recurren a pasajes, recuerdan ustedes, como Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, donde dice, por ejemplo, que es imposible que sean renovados para arrepentimiento personas que disfrutaron. Vamos a leerlo rápidamente, que está en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, que son pues muy fuertes. Dice, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a la ignominia pública. Yo creo que aquí hay un enorme consenso de creyentes que piensan que esta descripción de Hebreos se refiere a la apostasía. Otro pasaje que también es muy ilustrativo aquí en esta misma carta a los Hebreos está en el capítulo 10 y los versículos 26 al 29. Fíjense ustedes cómo dice. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá? Fíjese bien aquí. ¿Pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Estos dos pasajes explican la apostasía y sus consecuencias. Pero este versículo 29 del capítulo 10 como que se enfoca más particularmente definiendo, dando el contenido de lo que es la apostasía. Dice, ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios? Tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo. Entonces, los que piensan que este pecado de muerte es la apostasía, ¿verdad? Y bueno, pues se apoyan en estos dos pasajes y además se lo aplican de una manera particular a los falsos maestros que habían desechado la verdad
y de plano habían llegado al punto de separarse de la iglesia. Recuerdan ustedes allá, Primera de Juan en el capítulo 2:19, que dice que eran de nosotros, pero que salieron de nosotros. Y en este punto, por supuesto, nos preguntamos, bueno, es que un cristiano verdadero que ha sido engendrado de Dios puede llegar a apostatar, puede llegar a estos extremos eh, de, que hemos visto aquí en Hebreos 6 y 10. Pues recordemos, tengamos presente lo que el apóstol Juan ha enseñado ya en esta carta claramente, que aquel que ha sido engendrado por Dios, dice, no puede pecar. Y en este capítulo 5, en el versículo 18, pues lo va a volver a decir. Y a menos que la enseñanza del apóstol Juan esté dividida contra sí misma, lo cual es absolutamente imposible, pues es incuestionable que el que peca de muerte no es cristiano y nunca lo fue. Aparentó serlo, lo era solo de nombre y por consiguiente, pues el pecado de muerte yo creo que quizás no se refiere a la apostasía, sino a otra cosa. Aunque la apostasía, como ven ustedes, pues es un candidato fuerte a identificar el pecado de muerte como apostasía. Pero pasemos a la segunda interpretación de este asunto de qué es el pecado de muerte, y otros hermanos dicen, bueno, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aunque parece que se contempla aquí, se fijaron ustedes en Hebreos capítulos 10, donde dice en el 29, en el versículo 29, y ultrajó al Espíritu de gracia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es mencionada en los evangelios como un pecado grave y como un pecado imperdonable. Lo tenemos específicamente en un par de textos de los evangelios que yo creo que vale la pena que leamos. Y según estas escrituras que vamos a leer, Jesús enseña que todos los pecados y blasfemias, inclusive dichos contra el mismo Hijo de Dios, pueden llegar a ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fíjense ustedes cómo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3 y versículos del 28 al 30. Marcos 3, del 28 al 30, dice, de cierto os digo, que todo les será perdonado a los hijos de los hombres, y las blasfemias cuantas blasfemen. Pero cualquiera que blasfemara contra el Espíritu de Dios no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Dijo esto porque decían, tiene un espíritu inmundo. Y hay otro pasaje que es paralelo a esto, pero que explica con mayor detalle este asunto de hablar contra el Espíritu Santo. Fíjese, dice en el Evangelio de Mateo, ahora en el capítulo 12 y versículos 31 y 32, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí nuestro Señor Jesús
explica qué es esta blasfemia. Dice, el que blasfema contra el Espíritu, la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y luego como que explica esto y dice, el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces tal parece que esta blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar contra el Espíritu Santo. Y en el contexto bíblico aquí, la blasfemia contra el Espíritu Santo se entiende como una negación intencional, persistente y consciente de la obra del Espíritu Santo, particularmente al atribuir los milagros de nuestro Señor Jesús, que fueron realizados por el poder del Espíritu Santo, referirlos, atribuirlos al diablo. Y los fariseos en los evangelios acusaron de esto a, a Jesús, de expulsar demonios con el poder de Beelzebú, o sea, de Satanás. Y esta declaración, pues, ha sido vista como el ejemplo clásico de lo que es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y desgraciadamente los judíos en el Talmud escribieron esto y siguen, yo creo que todavía creyéndolo y pensándolo, no lo han quitado del Talmud, que nuestro Señor obraba los milagros por el poder de Satanás. Todavía está ahí escrito. Y bueno, pues la teología cristiana ha debatido mucho, como decíamos hace rato, sobre el significado exacto de este pecado. ¿Qué es el pecado de muerte? Pero generalmente se considera como un acto de rechazo deliberado y definitivo de la verdad de Dios, después de haber entendido que esta verdad fue inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, es un acto de endurecimiento del corazón que lleva a una incapacidad para arrepentirse y un estado de embotamiento incorregible, moral y espiritual, lo que implica una separación definitiva de la gracia divina. Esto es lo que con toda probabilidad el mismo apóstol Juan en el Apocalipsis llama la muerte segunda. Y algunos cristianos interpretan este concepto como la resistencia constante, como la resistencia final a la obra de la gracia de Dios, mientras que otros lo entienden más bien como un rechazo consciente, un rechazo malicioso de la verdad divina, aún sabiendo que es verdad. Ahora bien, si el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo cometida por un incrédulo empedernido, ¿por qué Juan lo llama hermano? ¿Alguien se ha preguntado esto? Porque si ustedes notan en el capítulo 5, en el versículo 16, dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y él le dará vida a los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte cerca de este, no digo que se ruegue. Pero si notamos aquí, Juan no está llamando a este que peca para muerte, no lo está llamando hermano. Sí está llamando hermano al primero. A quien llama hermano es al que peca no de muerte. Aquel cuyo pecado es de muerte, ni se le nombra ni se le describe siquiera, contestando esta especie de objeción. Pero aún suponiendo que Juan esté pensando en los dos, en el que peca para muerte y en el que no peca para muerte como hermanos, pues debemos con todo afirmar que ninguno de los dos, ni el que peca para muerte, ni el que no peca para muerte, ninguno de los dos pueden ser considerados como hijos de Dios.
Y la razón para negar que el que peca de muerte sea cristiano, bueno, pues ya la hemos dado aquí. Pero ¿qué podemos decir nosotros de aquel cuyo pecado no es de muerte? Ahora, notemos con atención que el que peca no de muerte, dice que se le da vida en respuesta a la oración de otro creyente. Fíjese usted, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y le dará vida. Dice que se le da vida en respuesta, pues, a la oración del hermano. Ahora, Y él le dará vida. esto significa que aunque su pecado no es de muerte, de hecho está muerto y necesita que se le dé vida, porque ¿cómo se le puede dar vida a alguien que está vivo? Si el que pecó no de muerte es verdaderamente cristiano, entonces tiene vida eterna. ¿Cómo se le puede dar vida a alguien que ya posee la vida? Entonces yo creo que es muy pertinente concluir aquí que este hombre, el que peca no de muerte, no es cristiano, porque los cristianos no caen en la muerte cuando pecan. Juan seguramente no hubiera dicho que cuando el cristiano peca, muere y necesita recibir de nuevo la vida eterna. Esto no lo dice Juan. El cristiano, dice la escritura, dice el apóstol Juan, ha pasado de muerte a vida. Y la muerte y el juicio han quedado definitivamente atrás. Los cristianos somos aquellos que tenemos la vida como una posesión presente, como una posesión permanente. Cuando, cuando, cuando los cristianos tropezamos en el pecado, como, como sucede de hecho, dice Juan que tenemos un paráclitos. En este caso tenemos un abogado celestial. El cristiano que peca necesita ser perdonado, dice, y ser limpiado. Pero Juan nunca dice que necesita ser revivido. No necesita volver a vivir cada vez que peca o recibir vida de nuevo. Y podemos decir que los cristianos verdaderos que tenemos vida eterna, de ellos se puede decir que no existe un solo pecado que podamos cometer en la vida cristiana que no pueda, que nos pueda retrotraer al estado de la muerte. Y la base de esta declaración que estamos haciendo aquí está en la escritura misma, la cual de la manera más enfática afirma que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Y esto es así porque Cristo el Señor cargó con su muerte sustitutiva en su cuerpo con cada uno de los pecados cometidos por nosotros, pasados, presentes y futuros. Y que la sangre de su Hijo Jesucristo, nos dice Juan aquí en el capítulo 1, nos limpia de todo pecado. Y la vida eterna nos ha sido, que nos ha sido dada, tiene un altísimo precio, un precio que ya ha sido pagado. Entonces la vida de Dios no se pierde porque es vida eterna, ni se interrumpe, ni se destruye, ni disminuye, ni se deteriora, ni cesa jamás. Es un don de Dios que se conserva para siempre. Entonces, por lo tanto, ni el que peca de muerte, ni aquel cuyo pecado no es de muerte, son cristianos poseedores de la vida eterna. Ambos están muertos en delitos y pecados.
Los dos permanecen en la muerte. La diferencia entre ellos es que uno puede recibir vida mediante la intercesión, por ejemplo, de un cristiano, como Juan menciona aquí, mientras que el otro va a morir la muerte segunda. Ahora, hermanos y hermanas, si esta interpretación que ofrecemos aquí es correcta, entonces, ¿cómo se puede llamar hermano a alguien que no es cristiano? Ya sea al que peca de muerte o al que no peca de muerte. Si decimos que ninguno de los dos son cristianos, ¿por qué? ¿Por qué Juan puede llamar hermano a alguien que no es cristiano? Y la única respuesta es que Juan aquí debe estar usando la palabra hermano en un sentido más amplio de semejante o prójimo, o bien de un cristiano nominal. Los cristianos nominales son los cristianos que son solamente de nombre, son los que son miembros de una iglesia, que profesan ser hermanos, pero en realidad no lo son. Ahora tenemos nosotros algunos ejemplos aquí mismo en Juan, donde la palabra hermano no se emplea en un sentido estricto, porque esto es fundamental de captar aquí, que apoye esto que estoy diciendo, de que Juan está usando la palabra hermano en un sentido mucho más amplio que el que esperaríamos. Y efectivamente, miren ustedes, en el capítulo 2, versículos 9 y 11, vamos a leerlos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 11. Notemos ahí que la palabra hermano no se está empleando en un sentido estricto, porque dice aquí, el que aborrece a su hermano no es un cristiano, sino que está en la tiniebla. Noten ustedes. Versículo 9. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano, está en la tiniebla. Fíjese cómo se refiere al que aborrece como su hermano. En realidad no lo es. Está usando Juan aquí el concepto hermano de una manera mucho más amplia. Casi que podría decir, el que dice que está en la luz y aborrece a su prójimo, está en la tiniebla. Y dice el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le cegó sus ojos. Noten en estos dos pasajes que están uno muy cerca del otro, cómo es que la palabra hermano se usa en un sentido mucho más allá del que nosotros consideramos, es decir, es hermano de nosotros, aquel que tiene el Espíritu Santo como nosotros, aquel que ha nacido de Dios como nosotros hemos nacido, ese es mi hermano. Este es el sentido, digamos, estricto de la palabra hermano, pero vemos nosotros que Juan está usándolo de una manera más amplia para referirse a, en este caso, en este caso, algo así como su semejante o su prójimo. Porque en realidad el que aborrece a su hermano, pues no es hermano del otro en este sentido estricto. Pero dice Juan, el que aborrece a su hermano, al que probablemente todo mundo considera, ¿verdad? Puesto que se trata probablemente de un cristiano nominal que profesa ser hermano, pero no lo es. Dice, pues ¿cómo sucede que este hombre que es hermano está aborreciendo al otro que es hermano? Y hay otros pasajes que también
eh, sostienen esta idea de usar la palabra hermano de una manera más amplia, pero caray, casi me he tomado toda la enseñanza, mi querido hermano, discúlpame tú, por favor. Estoy Te muy atento, devuelvo la hermano. palabra, mi querido hermano, a ver qué No, 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 piensas no, tú no, de no. todo esto. No, estoy muy atento a lo que estás diciendo, querido hermano. Mira, yo creo que el versículo, pues, los referentes que tenemos son los evangelios, todos los evangelios, en este caso Marcos, Mateo y Lucas, que todos refieren al mismo pecado, la misma blasfemia en contra del Espíritu Santo, o en contra, es que mira, los judíos realmente, o sea, la élite judía en este caso, todos los que le siguieron, pues compartían de alguna manera sus ofensas, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que se pasaron de la raya, hermano, porque decirle a Jesús samaritano, en el contexto del prójimo que ellos tenían, era decirle perro, ¿no? Oye, hermano, hay ruido adentro, como que te interrumpe la voz. La idea es que podamos todos escucharte muy bien lo que estás diciendo. ¿Sigues oyendo el ruido? Sí, ya se quitó. Que yo no lo percibo, pero Ya se quitó, hermano. déjame, ¿ya? Y ahí te estamos ¿Ya se oyendo quitó? bien, yo creo, sí. Ya. Déjate, comento lo siguiente, hermano. Yo creo que como te decía, los judíos se pasaron de la raya. O sea, en realidad, se vieron muy mal, porque al decirle a Jesús samaritano, le estaban diciendo perro, en pocas palabras. O sea, y lo hacían con toda la intención que tenían. De la misma manera, en repetidas ocasiones, cuando veían que hacía alguna actividad sobrenatural, cuando veían que tenía alguna acción sobrenatural, este, le decían qué demonio tenía. Por ejemplo, en mi caso concreto, del Hermano, Evangelio, estamos perdóname, pero persiste el ruido y se entrecorta un poquito tu voz. Algo hiciste que de momento desapareció el ruido. Todavía se a ver ahí, oye. hermano, Todavía está de fondo. de fondo, ¿qué tipo de ruido? Como No he entendido. si fuera un sonido como de estática. A ver, Ahí está todavía. Más sigue el fuerte ruido. ahora. Sí, es más fuerte. A ver, hermano, Ahí está todavía. Ahí se quitó. ¿ya se quitó? Sí, Ah, bueno. ¿Sí se quitó ya? sí. Bueno, comentaba yo lo siguiente. Estaba comentando que en sus aseveraciones judías, en el ataque judío de este grupo o de esta institución judía de fariseos y escribas y todos esos, eh, cuando, cuando querían agredir al Señor Jesús, lo agredían realmente con una intensidad desmedida, se pasaron de la raya. Yo comentaba que el momento en que ellos le decían a Jesús que era samaritano, pues le estaban diciendo que era perro. Y en repetidas ocasiones, hicieron un énfasis en que el Señor Jesús, cuando lo veían hacer una obra sobrenatural, en lugar de que, como el mismo Juan dice,
que las obras daban testimonio de que él era el Hijo de Dios, ellos lo veían desde el Se cortó, hermano. Dice, bueno, voy a leer desde, bueno, el 19 decía, 10, capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 19, dice, volvió a haber división entre los judíos por estas palabras, es decir, las palabras diciendo el Señor Jesús en el sentido de que tenía autoridad y que la autoridad la había recibido del Padre. Entonces, los judíos decían, en el versículo 20 dice, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio restaurar ojos a ciegos? Haciendo alusión a un milagro muy particular de Dios, en este sentido, pero hacían el señalamiento de que tenía demonio. En Marcos 3, donde tú citas el versículo 28, hermano, el contexto de Marcos 3, el contexto de Marcos 3, y si gustas le damos una lecturita, Marcos 3:28, que fue el que leíste con respecto a que dice, el 3:28 que dice, de cierto, os digo que todos les será perdonado a los hijos de los hombres y las blasfemias cuantas blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás liberación, sino que es reo de un pecado eterno. Pero si nos regresamos tantito al versículo 22, ahí mismo en Marcos, o sea, ahí mismo, buscando el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? Dice el versículo 22. Dice, y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Es decir, el señalamiento ahí está. O sea, el señalamiento ahí está. Sin embargo, el Señor Jesús obviamente refiere de que no puede Satanás echar fuera a Satanás. Dice, y entonces hace por así, una defensa por medio de expresiones. Dice, pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y sacar sus bienes a menos que el primero ate al fuerte. Entonces podrá sacar su casa. Y les dice, de cierto os digo, les será perdonado a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cuantas blasfemen. O sea, pueden decir lo que quieran, pero contra el Espíritu Santo no lo pueden decir. Porque jamás, dice, no tiene jamás liberación. Entonces, en este sentido, creo yo que ese es el parte de la referencia que tenemos con respecto a vamos a decirle, pecado eterno, porque ahí dice claramente que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás liberación. Ahora, al parecer en el contexto, hermano, es demonio tienes, o Belcebú, como dice en el versículo 22, ¿no? Que los escribas decían, tiene a Belcebú, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Entonces yo creo que el Señor les decía, aguas, aguas. A mí me pueden decir lo que quieran, pero al Espíritu Santo no. Creo que ese es, por ahí va el contexto del asunto. Sin embargo, no sé, hermano, y es algo que a ver si nos da tiempo, y otra vez te quisiera regresar la palabra, en el sentido de que
no siempre se traduce la palabra blasfemia como tal. La palabra griega, por ejemplo, en el Marcos 3:28, es blasfimie. Es muy parecida a la palabra como se transmite. La encontramos en Lucas 12:10, que dice, y todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemó contra el Espíritu, no se le será perdonado. Ahora, en otros contextos, hermano, por ejemplo, voy a leer el contexto de Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y difamaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos no lavadas no contamina al hombre. Sin embargo, en Mateo 15:19, hermano, Mateo 15:19, la palabra que utiliza ahí para difamaciones del griego es exactamente la misma que utiliza allá, blasfemie. Así es. Es decir, pareciera ser entonces que la palabra blasfemia tiene una connotación distinta, a menos que el traductor haya querido suavizar esto. Y yo lo que sí creo es que del corazón salen todas esas cosas, y de ese corazón caído, de ese corazón que no tiene vida espiritual, sale la blasfemia. Y no solamente lo encontramos ahí, sino, por ejemplo, también lo encontramos en Colosenses 3:8, hermano. Colosenses 3:8 dice lo siguiente. Colosenses 3:8 dice lo siguiente. Pero ahora, haced desechar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Nuevamente encontramos aquí que la palabra maledicencia es blasfemian. Es decir, es la misma raíz de la palabra. En este sentido, el apóstol dice, ¿saben qué? Antes, dice, como lo dice previamente el contexto, dice, haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las cuales también, y habla en pasado, anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora desechad también de vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, y la palabra maledicencia tendría que decir, y la palabra blasfemia. Es decir, que eso se quite de ustedes. Entonces, no sé si estoy en lo correcto, porque también hay un punto, hermano, en donde de alguna forma Pablo define el asunto de la blasfemia. Por ejemplo, en Romanos 2, hermano, a ver qué opinas tú, porque voy a entrar a tus terrenos, hermano. Romanos 2:17, hermano. Dice lo siguiente. Dice, pero si tú eres llamado judío y te apoyas en la ley y te jactas en Dios y conoces la voluntad y apruebas las cosas celestiales al ser instruido por la ley, y te has convencido que eres guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de necios,
maestro de niños, teniendo en la ley la formulación del conocimiento y la verdad, entonces tú, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú, que proclamas no robar, ¿robas? Tú, que dices no adulterar, ¿adulteras? Tú, que detestas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú, que te jactas de la ley, mediante la transgresión de la ley, deshonras a Dios. Y hace una cita de Isaías en el versículo 24 de Romanos 2, donde dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, la carga de la verdad, hermano, y de la luz es mucha. Si tú vas a la Septuaginta y ves la cita de Isaías, efectivamente Pablo cita solamente la parte final del texto donde dice, voy a leer Isaías, dice, y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice el Señor, cuando mi pueblo es llevado sin causa, sus dominadores lanzan alaridos, dice Dios, y todo el día sin cesar mi nombre es blasfemado. Esta parte de mi nombre es blasfemado es la parte que toma el apóstol Pablo y la palabra es exactamente la misma, blasfemian o blasfemie en este contexto, pero de alguna forma da un, una indicación de lo que representa la palabra blasfemia, hermano. ¿Qué opinas? Bueno, que la palabra blasfemia, hermano, tiene varios significados, no solamente uno. Es decir, el hablar mal o el hablar contra o el hablar mal contra, sino tiene otros significados y siempre, como tú sabes, el contexto es el que nos ayuda a decidir cuál de estos significados de la palabra es el que tiene que aplicarse a la hora de traducir. Mira, te voy a dar varios significados de la palabra blasfemia, que por supuesto el primero es blasfemia, pero insulto, calumnia, afrenta, ultraje, difamación, maledicencia. Fíjate cuántos sentidos tiene la palabra blasfemia. Y, y bueno, pues tal parece que todas son del tipo oral, ¿te fijas? El insulto, la Uh-huh. calumnia, la afrenta, el ultraje, la difamación, la maledicencia. Y en el caso del Espíritu Santo, creo yo que nuestro Señor Jesús, Él mismo define el sentido de la palabra blasfemia como hablar en contra, ¿verdad? O hablar mal No, contra el te Espíritu. lo planteo por lo siguiente, hermano. Mire, Ujú. hay ¿qué te diré? Una secta, un, un grupo de creyentes que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, o que es un Dios en grado. En el momento en que ellos aseveran, y no voy a hablar del Señor Jesús, porque dice ahí que si tú blasfemas en contra del Señor Jesús, te será perdonado. Pero ellos establecen un nivel jerárquico. Dios Padre, un Dios menor, Dios Hijo, y un Dios menor, el Espíritu Santo. Nosotros creemos, hermano, que el Dios Trino, o sea, el Dios Trino de la eternidad, a través del proceso del plan eterno, ese Dios Trino se conformó en la Trinidad para la salvación del hombre. En este sentido, adquieren, es decir, las tres, el trino eterno, el trino que se comunicaba, el trino que se amaba en la eternidad,
Ese trino, a través de un plan de redención antes de la fundación del mundo, conforma a la Trinidad para la salvación del hombre y muchas cosas más. Hace 8 días dijimos que ese Dios, que en ese plan eterno teníamos también al fundamento apostólico. No sé cuándo lo dijimos, pero debimos haber dicho. Sí, Es sí lo decir, dijiste. el grupo apostólico, fue parte del plan eterno, pero previo tenemos la conformación de la Trinidad funcional para la salvación del hombre. Es decir, una de las personas de la Trinidad, del Dios Trino dice: yo soy hijo, yo me hago carne, yo bajo al mundo, yo entro en la tierra, irrumpo en la tierra como parte de este plan terrenal. De otra forma de decir, es Cristo entró en la historia, ese Dios eterno entró en la historia a cumplir una función. En automático, una de las personas de la Trinidad, al ser hijo, se convierte en padre. Y el tercero hace una obra extraordinaria, hermano, porque va a estar con nosotros todo el tiempo. Y sigue aquí el Espíritu Santo, es decir, con una actividad impresionante en cada uno de nosotros. Si yo lo ninguneo al Espíritu Santo diciendo que no es este Dios, entonces no será blasfemia. Para allá iba, hermano. Yo creo que sí lo es. Hay una degradación, hay un ultraje. Además hay una difamación. Además hay una calumnia. Porque fíjate tú, la declaración que el Dios, que la Trinidad hace del Espíritu, hermano, sencillamente, y negar eso que el Padre y el Hijo han dicho sobre el Espíritu, pues es, es una calumnia. O sea, es muy grave lo que esta gente afirma del Espíritu. Y, y yo creo, hermano, que fíjate que el blasfemar contra el Espíritu obstina a la gente en su necedad. Los vuelve incorregibles, incorregiblemente brutos. ¿No te lo parece, hermano? Sí, Los mira, confirma yo, en su necedad, sí. sí, yo te lo digo. ¿Por qué te lo digo? Porque aunque la palabra tiene varias acepciones, la palabra como la encontramos en el griego, yo creo que si yo pongo maledicencia y pongo blasfemia, evidentemente la palabra blasfemia tiene una carga mayor que el hecho de decir maledicencia. Claro. La palabra como tal, semánticamente, hermano. De hecho, las dos veces que se usa escrología, ¿te acuerdas? Y luego ¿Sí? blasfemia. La Uh-huh. escrología son palabras desorbitadas. Son palabras obscenas. Es Entonces, maledicencia, sí. pero la carga, o sea, la carga, dices tú, yo le puedo decir a alguien: es que eres un maledicente, pero si le digo blasfemo, puede ser que me aviente una silla. ¿Sí me explico? Es decir, la carga, la carga semántica de la palabra blasfemia es muy fuerte, hermano. Es muy fuerte. Por lo menos en nuestro contexto castellano, o en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Es al punto donde yo voy. Entonces, queda muy enfático el asunto con respecto a esto, porque el Señor Jesús, en las citas que tenemos de los evangelios, sí utiliza, y la traducción sí utiliza, el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Entonces, si yo le pongo a blasfeme todos esos
acepciones que tú nos dijiste, pero todas las junto, entonces es una cosa terrible. Si las separo, entonces le bajo, le bajo carga semántica. Pero si digo es aquel que esto y esto y esto y esto de todos los que no leíste, entonces digo, bueno, creo que por ahí va el asunto de la cuestión de la blasfemia. Entonces, ese era solamente mi comentario, hermano, con respecto a eso, porque eh, estos cuates le decían, ¿sabes qué tienes demonio? Y en nombre, dice, y en el nombre del príncipe del demonio, echas fuera demonios, es decir, y muchas otras cosas, pues le dijeron mentiroso, le dijeron, pero fíjate que el Señor Jesús, pues yo creo que en el gran amor que tiene, pues a ver, dice, ¿qué día un día de esto se convierte? Porque ya me dijeron un montón de cosas, pero contra el Espíritu Santo no. ¿Estás de acuerdo? Claro. Fíjate que no sé qué tan Entonces, certera haya aguas. sido la traducción, no sé qué tan certera haya sido la traducción aquí en Colosenses 3:8 cuando dice, por ejemplo, ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia y lenguaje obsceno. Fíjate, se traduce como maledicencia, blasfemían. Y yo Ujú, creo, y luego dice escrología, que sí es lenguaje obsceno. ujú, Escrología significa, eh, ahorita te voy a decir qué significa. Fíjate, lenguaje o conversación injuriosa, obscena y soez. Pero la blasfemia sí se puede traducir como maledicencia, ciertamente, pero tiene otras connotaciones que, bueno, pues el editor escogió esa maledicencia que forma parte de las. Porque tampoco puede decir, vamos, si blasfemia es hablar contra el Espíritu Santo solamente, lo cual no es. Imagínate tú cómo se oiría ahí. Desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Luego, hablar contra el Espíritu Santo, lenguaje obsceno de vuestra boca, sencillamente no queda, sobre todo cuando tienes el pero ahora, es decir, la ujú. realidad presente de los cristianos, que bajo ninguna circunstancia, hermano, blasfemarán jamás al Espíritu Santo. Hablarán mal contra el Espíritu Santo. Nunca. Sí, yo a lo que me refería no es propiamente a la carga de la palabra, ¿no, hermano? Sí, se oye muy fuerte blasfemia porque por el sentido que tiene, por Sí, ejemplo, en los evangelios que acabamos de ver. Y tal parece que ujú, Pablo habrá que ver también cómo los evangelios quizás utilizan blasfemia en un sentido más como de insulto o de calumnia o de afrenta. Habrá que ver, y no necesariamente referido al Espíritu Santo, sino claro. hacia otros semejantes, ¿verdad? Ujú. Pero está interesante. Pero bueno, ese era mi comentario, mi querido hermano. Muy bien, Creo hermano. que pues ya con esto redondeamos, bueno, al final de, al final de la epístola, el evangelista hace pues rápidamente una exhortación, hermano. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ujú. Fíjate en el 18 cómo vuelve, decíamos, a repetir lo que dijo en el 3:9: todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, luego, el que ha nacido de Dios, aquí no sé si crees tú que valdría la pena para la siguiente vez, no sé, nos podemos poner de acuerdo sobre se guarda. Mm. No sé si ya lo habíamos El que ha explicado. nacido Dios se guarda. Se guarda porque en otros manuscritos griegos aparece no como el pronombre, ¿cómo se llama, hermano? Reflexivo de a sí mismo,
como aparece aquí, Si no le sino más ponen le, bien es un pronombre personal, sí. Y entonces el que ha nacido le, de Dios no es la persona, sino es Cristo, el que lo guarda, exacto. ¿verdad? Quizás, aunque sea Ujú. de pasadita, podemos verlo. Y no sé, alguna otra cosa que tú quisieras, hermano. Aunque, aunque por ahí leía yo que decían, con respecto a este texto, dice, el que nació de Dios no peca. En este caso, el que nació de Dios no peca es Cristo, pero el que ha nacido de Dios es el creyente, como está la construcción del texto, ¿no? Claro, aunque por supuesto el engendrado entonces te lleva a una situación, digamos, teológica, ¿no? Es decir, Cristo tuvo un momento de nacimiento y antes de ese momento de nacimiento no existía, o se refiere a la encarnación. Cristo Es, como el engendrado de Dios, habrá que uh-huh. buscar también en las escrituras si a Cristo se le enuncia como engendrado de Dios, Sí, pues al parecer sí, ¿verdad? ¿no? Engendrado, no creado. Ahí está la cosa, de que engendrado, mas no creado, te señala el hecho de que Él no es una criatura del Padre. El Hijo no es una criatura del Padre. El Padre no hizo al Hijo. Y entonces dice, pero ¿por qué dice engendró? Bueno, dicen, es un engendramiento eterno, lo cual es una idea pues bastante compleja y difícil de comprender. Un engendramiento eterno. Sobre todo también a la luz de lo que tú acabas de explicar hace un momento sobre el Dios Trino que se vuelve, digamos, Trinidad, ¿verdad? Es decir, las tres personas coexisten eternamente en igualdad de condiciones, exactamente Uh-huh. teniendo los mismos atributos. En cierto momento, cuando estas tres personas, que son un solo Dios verdadero, planean la redención del hombre, como bien dices tú, entonces una de ellas dice, yo asumo el papel de hijo, yo voy a ser el hijo, ¿verdad, hermano? Sí, El otro dice, yo soy, asumo el papel de padre, y el otro como el aplicador de la redención al que se le denomina en las escrituras Espíritu Santo. Además tiene un papel en la creación, en fin, yo creo que el Espíritu Santo tiene una multiplicidad de operaciones, como tú también mencionabas. sí. Y adquieren muchas palabras que ¿Verdad? tenemos en los evangelios principalmente, adquieren un sentido que justifica esto que estamos hablando, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, cuando una de las tres personas de la Trinidad dice, yo asumo el papel de hijo, es cuando es engendrado, porque él ya existía desde la Uh-huh. De la eternidad. eternidad, y entonces quizás pueda referirse a la encarnación, un asunto que suena como muy lógico, pero con el que no están de acuerdo una multitud de teólogos trinitarios, que Uh-huh. dicen que no, que ese ser engendrado no se refiere a la encarnación del Hijo, sino se refiere a la eterna generación del Hijo. Un tema bastante complejo de entender porque hasta la fecha todo lo que yo he leído sobre este asunto no deja sino más dudas que respuestas. O sea, realmente, ¿qué es lo que se quiere decir con un engendramiento eterno? Pues no sé, yo cuando menos, hermano, no lo entiendo. Bueno, pues yo creo que esa es una disertación larga que la podemos dejar para otra ocasión. Sí, Ya nos hemos pasado con unos cuantos minutos, hermano. Y pues bueno, platicamos tú y yo qué le damos para la siguiente semana. Y pues nos conectaremos aquí
con los hermanos si Dios lo permite nuevamente. ¿Te parece? Me parece. Bueno, entonces damos por concluida la charla bíblica y pasaremos a la lectura de nuestros hermanos que nos saludan, nos preguntan y nos aportan y participan de este programa. Entonces, en primer lugar tenemos a nuestra querida hermana María Beatriz Scampini, que nos saluda, que se encuentra retransmitiendo desde Pinamar, Argentina, en gracia y justificada. Dice un saludo desde Lima, Perú, y su correspondiente abrazo o rompecostillas para ustedes, hermanos, y para el hermano Jesús Lazada, en gracia y justificado. Eso lo dice Paco Jiménez. Eso lo dice Paco Jiménez. Paco Jiménez Bruzón. Sí. Dice, Emma Castillo nos manda un fraternal saludo. La hermana dice que se encuentra en gracia y justificada. Y bueno, da gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Aquí nuestro hermano Nardo Villarroel nos dice que nos está siguiendo y nos manda bendiciones. Nuestra hermana Marlene Rodríguez de Washington dice, gracias hermanas por el tiempo y al Señor por su espíritu que nos guía. Nos manda el apóstol Juan a probar los espíritus si proceden de Dios, como en aquella época, hoy también. Sabemos que hay enseñanzas que niegan a Cristo y la obra del Espíritu Santo. Muy agradecida por las enseñanzas, hermanos, en gracia y justificada por el amor del Señor, dice nuestra hermana Marlene Rodríguez. Mucho gusto en saludarla, hermana. Y tenemos aquí uno de nuestra hermana, nuevamente, Emma Castillo. Dice, hermanos, definitivamente Judas Iscariote representa muy bien este pecado de muerte por su alta traición a nuestro Señor Jesucristo, al haberlo entregado. De hecho, el Señor mismo en su oración de intercesión por sus discípulos en Juan 17, Él lo excluye del grupo y le dice al Padre, excepto al Hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Y en Hechos 1, 23 y 25, dice, cuando eran por la sustitución de Judas, me impresiona la última frase que dice, para tomar el lugar en este servicio y apostolado del cual cayó Judas, para irse a su propio lugar, o sea, a la muerte espiritual eterna. También como en el ejemplo clásico de salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así es. El mismo evangelio. Sigue diciendo nuestra hermana Emma Castillo en Romanos, dice capítulo 1, habla de estos blasfemos que son entregados por Dios a vanos razonamientos y a sus necios corazones. Son ¿cómo dice? Entenebrecidos, ¿verdad? Sí. Son hechos necios y Dios los abandona en sus concupiscencias y a una mente reprobada. Una aportación de nuestra querida hermana. Muchas gracias, hermana Emma Castillo. Muchas gracias a todos ustedes. Y también saludamos a los que nos mandan un emoji. Aquí nos manda María Beatriz Scampini, Daniel Mateo, Fabián Lizana, Emma Castillo y Nelson Naranjo Bravo. Nos mandan un emoji del programa. Pues bueno, hermanos, ahora sí nos pasamos un poquito, pero creo que abordamos el punto que teníamos pendiente. Damos por terminada, ahora sí, definitivamente la charla bíblica de este miércoles 16 de octubre del 2024. Y les mandamos a todos un fuertísimo saludo, queridos hermanos. Los saludamos desde Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Muy buenas noches, queridos hermanos. Chao.